Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar a confeccionar las dos chaquetas inspiradas en Rachel, el personaje de Raven en la serie Titans, que vienen con el patrón de mi tienda de cosplay. La información sobre la impresión de los patrones y sobre el cortar las piezas la tendréis en la ficha técnica que viene adjunta con el patrón. Vamos a empezar con la chaqueta sudadera. Esto sería la espalda que hay que cortar a lomo y en el bajo le tenemos que dejar un poco más de margen de costura. En toda la prenda le dejamos 1 centímetro, menos en el bajo que le dejamos 3. En el PDF tenéis las partes de la prenda donde tenéis que dejarle al patrón más de 1 centímetro. En el delantero pasa lo mismo, en el bajo le dejamos 3. Ahora vamos a tener que juntar delantero y espalda por los costados y por el hombro poniendo derecho con derecho. Primero de un lado y luego del otro. Y después le coseremos la cremallera por el delantero. La cremallera, el delantero va abierto y tiene que ser una de estas cremalleras que se abren enteras. Ahora en la pieza de la espalda, en el escote, le vamos a poner esta pieza para reforzar la zona por dentro. Esto va por dentro de la chaqueta, la colocáis con alfileres y le pasaremos un pespunte por lo que es toda la zona curva por encima. Y para la capucha tenemos dos piezas, el lateral que tenemos que dejar también 2 o 3 centímetros de margen de costura delante, en el resto 1, y la pieza de la punta. Vamos a colocar las dos piezas de punta derecho con derecho y le pasamos un pespunte por la punta. Luego le damos la vuelta y planchamos. Ahora cogemos el lateral. Esto es el bajo. Es el delantero por donde nos metemos la capucha. Y tenemos que colocar ahí un lado y el otro. Derecho con derecho y pespunte a margen de costura. Si os fijáis aquí sobresale lo que es el margen de la costura. Tenéis que dejar ese trocito que sobresalga para luego poder hacer el dobladillo. Tened cuidado cuando lo cosáis. Y ahora juntamos ambos lados de la capucha derecho con derecho y la cerramos por detrás. El siguiente paso será unir la capucha por el escote. Os digo lo mismo que antes, tenéis que empezar a coser en el piquete de margen de costura para luego poder doblar el dobladillo hacia adentro. Lo colocáis todo con alfileres que cuadre bien. En esta chaqueta estoy yendo muy rápido porque es muy sencilla, solo es delantero, espalda y capucha. Veis que ahora podemos doblar el dobladillo hacia adentro y le vamos a pasar un pespunte para cogerlo. También un pespunte por el lado de la cremallera para sujetarla bien y en el bajo. Vamos, solo nos quedan hacer los dobladillos, el de la sisa también. El de la sisa a 1 centímetro. Y ahora vamos ya con la chaqueta exterior. En varias partes de la chaqueta vais a tener que poner esos ojetes. Según los instrumentos que tengamos cada uno en casa, pues lo podremos poner de una manera o de otra. Os dejo el link donde podéis encontrar estos que estoy usando yo. En el patrón tendréis marcados los puntos donde van estas piezas y de todas maneras a lo largo del vídeo lo vais a ir viendo. Pero lo tenéis que colocar todo antes de empezar a coser. Vamos a empezar preparando la solapa de los bolsillos.
tenemos que poner 2 piezas derecho con derecho, pasar pespunte a margen de costura, vaciar las esquinas y darle la vuelta y planchar. Después podemos darles unas puntadas decorativas, una por el borde de la pieza y la otra a un ancho de pata de cremallera, bueno, de media pata de cremallera. Está imitando a las costuras vaqueras. Y esto es el delantero de la chaqueta. Ahí he puesto un ojete. Aquí tenemos el fondo del bolsillo y aquí tenemos la pieza de abajo, del delantero, que también veis ahí un ojete abajo. Lo primero que vamos a unir es la parte de arriba y de abajo del delantero, incluyendo dentro de esa costura el bolsillo y la solapa. Aunque tenéis en el PDF marcado los márgenes de costura, aquí cuidado porque si os dais cuenta los 5 centímetros de margen de costura empiezan a partir del piquete de la vista, lo veréis en el patrón. Bueno, 1 centímetro metido hacia adentro del piquete de la vista, y pasará lo mismo en la espalda con las tapetas. Fijaros bien en eso al darle los 5 centímetros de margen de costura. Total, aquí ponemos la solapa y encima ponemos el fondo de bolsillo, que quede derecho con derecho, y le pasamos un pespunte a margen de costura por el borde y luego cuando lo doblamos hacia adentro nos queda la solapa así vista. Ahora vamos a unir la parte de abajo y de arriba, hacemos coincidir toda la línea de costura y vamos a empezar uniendo por ahí, bajando al bolsillo, subiendo y llegando al otro lado. Luego lo plancháis y podéis pasar por encima unos pespuntes de refuerzo, pero sin llegar a cerrar el bolsillo. Ahora con la espalda tenemos también un ojete y lo que os había dicho del margen de costura, que no llega a la tapeta. La espalda, las dos partes son iguales, las cortáis con la misma pieza, pero uno de los dos lados, veréis en el patrón una raya en medio de la tapeta, pues 1 centímetro hacia afuera de esa raya tenéis que cortar para que un lado de la tapeta nos quede más pequeño. Y ahora unimos el centro espalda hasta llegar a la tapeta. Podéis pasar un pespunte doble también decorativo por la costura si queréis. Y ahora os voy a enseñar cómo trabajar la tapeta. El lado exterior es el corto y el lado interior es el doble, que lo doblaremos por la mitad. Y nos quedará hacia afuera. O sea, nos quedará un rectángulo que sobresale de la línea central. Sin embargo, la parte exterior nos queda alineada con la costura central de la espalda. Tenemos que juntar por ahí las dos piezas, por arriba. Y también tenemos que planchar hacia adentro el margen de costura a 1 centímetro. Para asear el bajo de la tapeta doblamos la pieza para colocarla derecho con derecho y le pasamos un pespunte a margen de costura. Donde no lleva 5 centímetros de margen de costura, el bajo lleva 1.
Es decir, en la tapeta y en el delantero donde va la vista solo lleva 1 centímetro de margen de costura. Habéis visto que he pasado el pespunte, he vaciado la esquina y le he dado la vuelta, y en este lado lo mismo. Lo doblamos derecho con derecho, pasamos pespunte a margen de costura y lo doblamos hacia afuera. Comprobad que os quedan a la misma altura y le podéis cortar lo que sobra de adentro, siempre metiéndonos 1 centímetro hacia adentro. Juntamos espalda y delantero por el costado. Y ahora vamos a colocarle esta tira de tejido que tendremos que haber planchado todos los bordes, todos los márgenes de costura hacia adentro de 1 centímetro, y tenemos que ponerle los ojetes en el delantero y en el centro espalda. Y tenéis que ir colocando, fijándoos en las marcas del patrón y en los piquetes que habían marcados en los bordes de los patrones. Tenéis que ir colocando esta tira. Cruza de un lado del delantero por la espalda hasta el otro lado del delantero, que os quede bien alineado. Lo tenéis que sujetar con alfileres y cuando ya lo tengáis le pasáis un pespunte por todo el contorno, por encima, superpuesto, le pasáis un pespunte recto muy cerquita del borde. Ahora vamos a hacer las mangas. Tienen 2 piezas. La pieza que es pequeñita y que tiene la tapeta va en el lado de la espalda, y la tapeta la haremos igual que hemos hecho en la espalda, así que no la voy a volver a explicar. Vamos a coser primero esa parte para que nos sea más fácil dejarnos preparada la tapeta, pero sin hacer la parte del bajo, y después vamos a coser el otro lado de la manga. Cuando ya tenemos la manga totalmente unida, le vamos a añadir el puño. Fijaros en los piquetes para colocar el puño. Tenemos que doblarlo por la mitad con la plancha y cerrar primero los bordes, colocando derecho con derecho la pieza. Le pasamos un pespunte a margen de costura por un lado y el otro. Con alfileres vamos a colocar el puño por el contorno de la manga. Y le pasaremos un pespunte a margen de costura.
Cuando ya lo tenemos, giramos el puño y planchamos por dentro el margen de costura doblado. Metemos el margen de costura hacia adentro con la plancha. Y ahora le vamos a pasar un pespunte por encima para cerrarlo. El pespunte lo vamos a hacer al ladito de la costura, pero también por lo que es todo el rectángulo del puño, por todo el contorno. Al final, para cerrar el puño, si queréis podéis poner un botón o algo parecido. Aquí podéis ver ya una de las mangas unidas y esta es la otra que la vamos a unir ahora. Como os digo, la pieza pequeña queda en la espalda y también tenemos un piquete en lo que es el cuello y el trocito pequeño es también la espalda. Así pues, empezando desde la espalda, vamos a ir uniendo la chaqueta, la manga. Tenéis que hacer coincidir los piquetes de aplomo de espalda, de costado, de aplomo delantero, hasta que lleguemos ahí a la esquinita, que ya nos cambia totalmente de dirección. Pues en la esquina esa paramos. Como siempre, si queréis le podéis hacer el doble pespunte decorativo. Ahora vamos a coger esta pieza alargada que sale, que en realidad es el cuello, y vamos a colocar el de cada lado derecho con derecho y le vamos a pasar un pespunte para unir, digamos, ambos laterales del cuello. Después lo doblaremos sobre la espalda y entonces de esquina a esquina vamos a pasarle un pespunte a margen de costura para terminar de unir la espalda. Y así nos quedaría como un faldoncito que nos cae por los hombros y la espalda. Y esto que tengo ahora son las vistas. Tenemos que hacer lo mismo, unirlas primero por el centro y cuando ya las tenemos las vamos a poner con la chaqueta. Tenemos que poner las vistas desde el delantero, derecho con derecho, e ir subiendo por el centro delantero. Con esta vista vamos a asear el delantero y todo ese volante que nos cae por la espalda. Hasta que llegamos al centro de la espalda y ya bajamos hacia el otro lado del delantero. Entonces le pasaremos un pespunte desde el bajo, subiendo y dando toda la vuelta. Podéis piquetear las zonas curvas y le dais la vuelta y plancháis todo el borde.
También os podéis marcar ya el bajo de 5 centímetros con la plancha. Por todo el borde le he dado esa puntada doble. Y aquí, cuando llego al ojete y por todo el volante, he hecho un carril de unos 3 centímetros de ancho que llega hasta el ojete del otro lado. Este carril es necesario hacerlo porque luego por ahí vamos a pasar un cordón. Ahora, para cerrar de esquina a esquina lo que es el escote de la espalda, con la pieza de la vista vamos a doblar el borde el margen de costura hacia adentro y le pasaremos un pespunte por encima, ese pespunte doble para fijarlo. La vista no la vamos a dejar que se pueda abrir, vamos a fijarla. Para eso aplanad bien la chaqueta y pasaremos un pespunte que cruzará de arriba a abajo. Y luego también haremos ya el pespunte para fijar el bajo hasta la espalda y también fijar las tapetas por el borde. En el otro lado también. Como la vista es bastante larga, colocaros alfileres para que no se os mueva y tendréis que hacerla desde la esquina de arriba, esa esquina del escote, de ahí para abajo. Quedará más o menos separada del borde de la vista a unos 2 o 3 centímetros. Lo importante es que cuando cosáis por debajo, o sea, cosáis hacia abajo, no os pille la solapa del bolsillo por delante. Aquí, si os fijáis en el bajo, he hecho también un carril porque también le vamos a meter un hilo. Entonces el carril lo tenemos que hacer una tirada, una cinta. El carril lo tendremos que hacer también hasta la espalda para poder meterlo bien. Y aquí la costura que nos fija la cinta y que no coge la solapa, eso es importante. Y que llega ahí hasta la esquinita. Es un pespunte recto simplemente. La tapeta también está fijada con un pespunte y también le podéis hacer uno ahí arriba para terminar de sujetarla bien. El último paso será colocar el cordón o la tira que hayáis comprado por dentro de los agujeritos. Este palo lo venden en mercerías, pero os voy a dejar también un link de Amazon. En el bajo lleva cintas, en la pieza que hemos puesto en la cintura también lleva cintas y luego en el volante que cruza por la espalda también lleva cintas. Así podemos adaptar la forma y dejarla un poquito fruncida para que quede más recogida en los hombros. Y con esto ya tendríamos la chaqueta terminada. Os vuelvo a dejar con unas imágenes de la chaqueta y os recuerdo que podéis encontrar los patrones en mi tienda. Nos vemos en el próximo vídeo.